Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Pacho acaba de interrumpir mi conversación con el ingeniero. No pasa nada, la seguimos al aire. No pasa absolutamente nada. Gracias a todos. Son las 5:08 de la tarde. Hoy es martes 9. Martes 9. Gracias a todos los que nos siguen en el dial 106.5 FM, Guayaquil, Guayas, Ecuador. También los que nos siguen en www.marielatv.com, donde también pueden encontrar la sexta edición de Revista Mariela News. Así que por favor, si es que van a www.marielatv.com para escuchar la música y los programas que les ofrecemos, por favor, pásense por la radio y por la revista digital, que está buenísimo. Y en Facebook también, gracias a todos los que nos están viendo en este momento en Facebook Live. Cada día estamos subiendo en número de espectadores en Facebook. Gracias a todos los que nos ven, es un placer como siempre. Y como ustedes saben, siempre estamos para servirles con las mejores entrevistas y con las mejores noticias. Y hoy no es la excepción, definitivamente. Los de Facebook ya lo estarán viendo, lo voy a presentar yo. Es el ingeniero Francisco Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de Cacao del Ecuador. Ingeniero, muchísimas gracias por la entrevista. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por el espacio. Me toca representar un sector muy importante en la economía ecuatoriana, el cacao, y lo hago con mucho orgullo. Encantado de responder lo que pueda. Así es, ingeniero. Bueno, si comenzamos la entrevista y yo le digo, si le pregunto si ha sido afectado el sector del cacao, bueno, sería ingenuo de mi parte porque todos los sectores han sido afectados. Me gustaría empezar la entrevista con algo más específico. ¿Cuánto ha rebajado la producción y la exportación de cacao en comparación a la previa del coronavirus? ¿Cuánto ha sido el descenso? ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Y cuánto tiempo tomaría en retomar los niveles de exportación y de producción de antes del coronavirus? Bueno, tengo la suerte de representar un sector que ha sido bendito, el sector agrícola. Sí, Con virus o sin virus, pues las plantas, los árboles no han dejado de producir. así Y a es. diferencia de otros productos agrícolas, el cacao es no perecedero. Si uno cosecha el producto adecuadamente, lo fermenta y lo seca bien, pues puede almacenarlo por semanas, meses y hasta años. Y un poquito pasó esto durante la pandemia. Los agricultores pequeños, que conforman 80% de la cadena cacautera ecuatoriana, pues siguieron cosechando, aun cuando no salían a comercializar en algún momento porque hubo muchas deficiencias en la cadena de comercialización durante la emergencia, pues almacenaron producto que fue saliendo posterior. Entonces, la producción ecuatoriana de cacao definitivamente tendrá algún impacto porque no se pudo fertilizar correctamente todas las plantaciones, no se pudo cosechar todas porque las plantaciones que llevan trabajadores pues no tenían acceso a ellas. Entonces definitivamente un impacto existió, pero pensamos nosotros que es mínimo. Enfrentábamos el 2020 con lo que estimábamos nosotros iba a ser un año récord para la producción cacautera ecuatoriana. El récord anterior de producción por año era de 315.000 toneladas y estábamos nosotros vaticinando alrededor de 330 a 340.000 toneladas. Meteorológicamente, climatológicamente, hemos tenido un año agronómico muy bueno. Se ve muy bien cómo viene la cosecha. Las lluvias han sido muy buenas, hemos tenido excelentes soles. Y estamos retrocediendo un poquito en la predicción que tenemos eh, por el tema del coronavirus. Entonces estamos nosotros proponiendo de que este año se cosecharán en Ecuador o se exportarán entre 325 y 335.000 toneladas, es la proyección para este año 2020. Así es, ingeniero. 325.000, 335.000 toneladas, ¿es correcto? En comparación a años anteriores, ¿este es un número bajo o es un número regular para ponernos en posición? En contexto, es un número récord histórico para el Ecuador. Ecuador nunca ha producido un número de ese tipo. Se ha hablado en números comerciales que Ecuador se quedó estancado en las 300.000 toneladas, ya vamos para el cuarto año que vemos ese estancamiento, pero han habido en los últimos 3, 4 años un impulso de siembra de cacao en provincias no tradicionales, en el Esmeraldas,
en la parte norte de Manabí, en el oriente ecuatoriano. Entonces se ha sembrado mucho más cacao que está comenzando a salir estos últimos años y es el nuevo repunte productivo cacautero ecuatoriano. Eh, Esto para lo que es volumen, pero el volumen no es todo lo que hace la ecuación. El precio de cacao internacional se basa en los precios de bolsa de Nueva York y Londres, y estos han sufrido un golpe fortísimo durante la pandemia. Comenzamos el año, es que el comienzo de año para el cacao en Ecuador se veía fantástico. Estábamos con esta predicción de cosecha récord y teníamos el precio más alto de los últimos 3 años por tonelada, arriba de los $2.900 la tonelada. Cuando llegó la pandemia, pues colapsó el precio muy pronto a casi o por debajo de $2.200 la tonelada, una diferencia de precio de más de $700. Esto causó un colapso, pues obviamente en los agricultores. De ahí, a medida que ha venido evolucionando, se ha ido incrementando los precios poco a poco. Estamos rodando los 2.300 y pico de dólares, no hemos recuperado los valores anteriores, pero estamos seguros de que tendremos un año bueno. Así es, ingeniero, esperemos que sí, esperemos que todos lo tengamos. Antes de seguir con los precios, con la exportación, etcétera, etcétera, del cacao, usted como presidente de la asociación, ¿qué es exactamente la Asociación Nacional de Exportadores e Industriales del Cacao de Ecuador? ¿Qué le aportan al sector cacautero del país? Y me gustaría preguntarle, usted como presidente, ¿cuál fue su reacción y cuáles fueron las medidas que tomaron cuando empezó la pandemia del coronavirus? Bueno, como gremio tenemos ya más de 30 años de fundados. Fuimos fundados por un grupo de exportadores que necesitaban escuchar su voz ante el gobierno de aquella época, y se generó este grupo para tener una representación unida del sector exportador inicialmente. A medida que fue transformando y evolucionando el proceso productivo en Ecuador, se fueron incorporando los industriales también, los que hacen chocolate, los que hacen elaborados, para tener una voz unida. Eh, y al no haber una voz unida por parte de los agricultores, que no tienen un gremio fuerte que represente a una parte importante, pues acaba cayendo en nuestros hombros la representación del cacao completo en el Ecuador. Representamos el 92% de las exportaciones, fue el último número que revisé antes de pandemia, debemos estar por ahí muy cerca todavía. Representamos a las compañías nacionales e internacionales que compran y exportan cacao, y a los principales chocolateros también, a los más grandes, los que hacen más volumen de chocolate en percha. Entonces tenemos un gremio bastante amplio en volumen. Tenemos asociaciones de pequeños agricultores que están con nosotros, asociaciones de desarrollo sin fines de lucro, como Maquita Cushú, que es de nuestro directorio, a los principales exportadores transnacionales que también están en el Ecuador, los exportadores tradicionales. O sea, tenemos una buena representatividad de todos. ¿Por qué no hacemos el 100%? Porque es un mercado en permanente evolución, el mercado exportador cacautero, y exigimos que quien entra a nuestro gremio tenga un mínimo de tonelaje y un mínimo de tiempo exportando. Entonces, a medida que van llegando nuevos exportadores, pues tiene que pasar su lapso para poder aplicar a la asociación y poder tener la representación que intentamos hacer correctamente. Así es, ingeniero. Sobre las medidas, la segunda pregunta que le había hecho antes, ¿cuáles fueron las medidas principales que tomaron en época de pandemia? Me imagino, como usted dijo, el virus no paró la recolección, pero seguramente sí se detuvo, sea gradualmente, sea parcialmente, la exportación, o no lo hizo. Cuéntenos un poco más. Definitivamente, bueno, las primeras semanas, como todos, tuvimos este terror de esta cosa tan desconocida para todos. Muchas industrias paralizaron su trabajo dentro de la cadena de exportación, intermediarios, centros de acopio, exportadores inclusive. Algunos de los compradores más grandes del Ecuador simplemente cerraron su puerta y esperaron a ver qué pasaba. Esto generó problemas en la cadena porque muchos agricultores que viven del día a día de la venta de su producto, pero fue lo que vivimos en ese momento. A medida que fuimos entendiendo más, a medida de que entendimos la necesidad del gobierno que nos pedía que como sector nos mantengamos con los salvoconductos y con todo, comenzamos a alinearnos, nosotros y todos, a generar las medidas de bioseguridad que cuando comenzó la pandemia nos las inventábamos.
compra mascarillas, pon mascarillas, después haz túneles de desinfección, después no valen los túneles de desinfección, cámbiales la ropa, después no les cambies la ropa, ponles guantes, después no le pongas guantes. Eh, no sabíamos bien qué era lo correcto hacerse, porque como sector nunca paralizamos nuestras actividades y nos tocó irlas mejorando día a día. Tuvimos ciertos casos de contagio en el sector, somos parte de la comunidad, buscamos siempre separar al personal de actividades productivas del personal de atención al público para buscar limitar el contacto y contaminación, lo hicimos desde el día uno. Y es por esto que del personal de trabajo en plantas pues, casi no hemos tenido casos de contaminación. Hemos tenido casos de contaminación o enfermedad en personal de atención al público, lo hemos vivido en algunas exportadoras, lo vivimos también en algunos centros de acopio e intermediación. Eh, a Dios gracias se ha podido ir controlando con el tiempo, pero nunca dejamos de atender a los agricultores. Siempre estuvo una cadena donde vender. El país colapsó completamente por momentos y semanas donde el terror del agricultor de exponerse a salir a la ciudad era una cosa que se palpaba todos los días. Guayaquil era una escena de película de miedo. Yo, como te contaba, trabajaba todos los días y me tocaba salir en las calles y ver con mi salvoconducto y contar la cantidad de ataúdes en los carros que uno paseaba. Claro. Un día llegué a contar 12 ataúdes de mi casa a la oficina. Y eso no se ve, nunca se ha visto un Suzuki Forza con la puerta de atrás alzada, con un ataúd colgando, como cosa normal. Pues eso nunca ha habido acá. Entonces ese terror se manifestaba en nuestros agricultores, en nuestros colaboradores, quienes valientemente fueron todos los días a trabajar, exponiéndose ellos y a sus familias, y nosotros como empresas, pues buscando protegerlos hasta donde mejor podíamos, porque necesitábamos generar los recursos, veíamos cómo otros sectores se quedaban sin capital, sin dinero para poder pagar a sus trabajadores, que no nos pasaba a nosotros, entonces buscamos proteger también eso. Así, ingeniero Miranda, eh, antes de preguntarle el tema de los trabajadores, que me parece muy interesante, em, quisiera preguntarle cómo cree usted que el sector cacautero, que los empresarios cacauteros se acoplaron a esta realidad. Me explico mejor. Estamos en un mundo prácticamente que la gente cree que ha cambiado completamente, que no será jamás el mismo y que cuando volvamos, no volveremos por así decir, con las mismas reglas del juego. El teletrabajo se ha impulsado muchísimo, los han impulsado hasta los propios gobiernos nacionales de varios países del mundo. Evidentemente, si es teletrabajo, como por ejemplo en radio, que es tecnología en medios de comunicación, puede ser mucho más fácil, lo estamos haciendo en este momento. Pero yo le pregunto, ¿se pudo instalar el teletrabajo en el sector cocotero del país o es algo que realmente usted aún así debía salir, debía estar en contacto con sus trabajadores? ¿Pudo implementar el teletrabajo en el sector cacotero? Sí. Hubo mucho de los trabajos no esenciales que se movieron a casas. Comenzamos a pagar por transferencias, compañías que tradicionalmente pagábamos por cheque, les movimos a los departamentos contables a sus diferentes casas, recursos humanos se movió, logística, hasta donde se podía se iba moviendo, y se dejaba en las diferentes exportadores el personal de atención al público, porque hay que atender al agricultor, y el personal de procesamiento, embalaje, fermentación y secado, que es 90% de la nómina del cacao. Entonces sí hubo una reducción, pero somos un producto, como todos los exportables agrícolas, muy manos en la obra, pues, ¿no es cierto? Nuestra generación de valor no es una generación de valor eh, sobre pensamiento, sino sobre acciones físicas, sobre el producto. Entonces se pudo reducir. Eh, la compañía que trabajo yo tomamos una decisión dura al principio para mantener la moral de los trabajadores. Íbamos a estar ahí todo el día, todos los días. Lo decidimos temprano. También decidimos temprano que íbamos a tener cero contacto con quien podíamos evitar tener contacto. Llegábamos, nos encerrábamos en la oficina, teníamos las conversaciones con los trabajadores por intermedio de, 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 de de distanciamiento social apropiado, pero queríamos estar ahí, queríamos que nos vean
queríamos que vean que tenemos el transporte para ellos, que tenemos la alimentación para que puedan trabajar apropiadamente y que tengan la garantía de que sus ingresos iban a estar respetados y respaldados. Eso es lo más importante, ingeniero, y debo decir, antes de que empezara el programa, yo le preguntaba a usted si implementaba el teletrabajo y me dijo sí, pero prefiero salir para que la gente mantenga su trabajo. Y me pareció una respuesta de crack. Pero me gustaría hablar con cifras. El sector cacautero, ¿cuánta mano de obra posee en el país? ¿Cree usted que ha perdido algún porcentaje? ¿Cree que ha perdido 0%? ¿Y cuánto trabajo podría ofrecer en el futuro a este país que lamentablemente está escaso de trabajo y de dinero? Te cuento, el sector agrícola cacautero cuenta con más de 340.000 agricultores. Más del 80% es agricultura familiar. Entonces, es pequeñas parcelas cacauteras que son mantenidas por familias agricultoras, inversionistas agricultores, porque es invertir, es sembrar también, y que la manejan y la mantienen ellos solos. A medida que se va consolidando la cadena, van creciendo, van haciéndose, va dejándoles más flujo de dinero, comienzan a contratar trabajadores, comienzan a crecer un poquito diagonalmente. La siguiente etapa de la cadena pues son los productores medianos y grandes que contratan personal. Eh, de nuevo, la cadena nunca dejó de funcionar. Entonces, si bien tuvimos un desabastecimiento de personal masivo en campo, era difícil tener los trabajadores en todas las haciendas, pues esto se recupera después, porque ninguno de ellos perdió su trabajo, porque como te decía, se siguió cosechando, se siguió haciendo las cosas, y ciertas labores culturales se dejaron para después o se dejaron de hacer. Entonces hay un elemento en campo también de pérdida, pero el trabajo sigue ahí. Y mientras los árboles sigan produciendo y siga habiendo quien coma chocolate afuera, pues seguiremos teniendo un mercado para vender y se seguirá manteniendo la cadena. De ahí viene la cadena comercializadora. Ecuador es tan competitivo en los precios cacauteros porque tenemos la cadena más competitiva interna del país. Tú has paseado cualquier pueblo de la costa ecuatoriana y el bravo del pueblo es el que compra cacao. Es el comercial que está puesto en la esquina que pelea cada centavo, cada libra con el agricultor para comprar cacao. Y una vez que ese se hace bravo y fuerte, viene uno y le pone al frente de la competencia. Y cuando hay mercado para 3, viene un tercero y se la pone. Y cuando hay para 4, ponen 4. Entonces, a medida que esto va creciendo, comienzan a ponerse camiones, comienzan a salir más hacia los pueblos, más hacia los recintos a recoger y comprar cacao. Comienza a ver la competencia natural que genera el mercado. Eso es algo que como Ecuador protegemos mucho y que nos enorgullecemos mucho, porque de todo el mundo cacautero, el que reparte más parte del precio, lo que en cacao le llaman farm gate price o precio de puerta de hacienda, es el Ecuador. Y es por esta competitividad tan grande que tenemos entre exportadores, intermediarios y diferentes actores logísticos. En la pandemia esto se cortó mucho y hubo una deficiencia muy grande, pero ese es el siguiente escalón de la cadena. De ahí venimos nosotros, los agroexportadores, que compramos el cacao de todos estos intermediarios, agricultores, asociaciones agrícolas y centros de acopio, lo procesamos, lo fermentamos, lo secamos, lo clasificamos y en el caso de los industriales lo transforman en pasta, polvo o chocolate. En el caso de los que exportamos granos, pues lo exportamos, dejamos listo para la fumigación y exportación. ¿Hemos tenido afectación en trabajo? Definitivamente. ¿Hemos perdido plazas de trabajo? Yo te diría que no. Yo te diría que al revés. Al tener un récord de cosecha, pues se demanda más mano de obra. Al yo como empresa buscar mantener mi espacio porcentual en el mercado, pues tengo que contratar más personal para poderlo hacer. Esta pandemia nos enseñó a todos a ser lo más efectivos y eficientes con el trabajo. Y eso nos obligó a todos a dar un paso atrás y desnudar nuestras propias ineficiencias. Y es por eso que ciertos elementos de ciertas exportadoras han reducido su nómina, pero no por necesidad de falta de venta, sino por perfeccionamiento de costos. Así es, ingeniero. Antes de seguir preguntándole en el ámbito laboral, quisiera sacarme una espinita. Yo cuando crecí
me dijeron, Ecuador tiene el mejor chocolate del mundo. Después me rectificaron y me dijeron, no, Ecuador tiene el mejor cacao del mundo. Luego me decían, Ecuador tiene el mejor cacao, pero el mejor chocolate se hace en otro lado. Desde su opinión, eh, ¿cuál es la situación? ¿Ecuador tiene la mejor calidad de cacao del mundo o es el mayor exportador o tiene el mejor chocolate? Desde su perspectiva, ¿cuál es la situación? Eh, bueno, en producción cacautera mundial somos el tercer productor más grande, no somos el más grande. Somos la cuna de nacimiento del cacao. El cacao se lo encuentra en la primera vestigio de cacao en el mundo, en Palanda, al sur del Ecuador, bordeando con Perú, se encuentran los primeros recuentos de colección de cacao. El Y mayor hemos, exportador es México, ¿verdad? no, el mayor exportación es Costa de Marfil, Ajá. de ahí viene Ghana, de ahí venimos nosotros, Ecuador. México es un importador neto porque consumen más de lo que exportan. Yeah. Entonces, el cacao nace en Ecuador. ¿Y qué hace que nazca en Ecuador? Porque filosóficamente suena muy bonito. Es que Uh-huh. tenemos esta genética original y originaria. Cuando uno va a Costa de Marfil, se encuentra con una genética que llevaron allá. En República Dominicana se encuentra con las 10 que pasaron los indígenas, en México también, pero en Ecuador podemos voltearnos a la selva y encontrarnos con variedades ancestrales no explotadas. Y esto es lo que ha hecho es que Ecuador genera una diversidad genética en cacao muy importante, que se vaya generación tras generación haciendo mejoramientos genéticos naturales y ahora con el advenimiento de la tecnología más industrializados o más en laboratorio que mejoran la calidad del Ecuador en producción, en manejo y en sabor. Entonces, ancestralmente, el mejor sabor de cacao del mundo ha sido siempre el ecuatoriano, pero no teníamos los mejores chocolateros. Cuando tú eras chico, tu acceso a chocolate pues eran los muy dulces que habían en los cumpleaños, no había una barra de un cacao exquisito, Uh-huh. había chocolate muy sencillo. Entonces, el mejor cacao del mundo lo teníamos en Ecuador y exportábamos materia prima. Hace un poco más de 10 años nace el impulso de unos bravos quiteños Uh-huh. liderados por Pacari. ¿Has escuchado esa marca de Sí, chocolate? Disculpa, no, no se dice marcas al aire. así es. Eh, de una marca de Quito que hacen este esfuerzo para coger el mejor cacao del mundo y transformarlo en el mejor chocolate del mundo. Hoy ellos fueron la punta de la lanza y atrás de ellos habemos un montón de otros chocolateros que estamos ganando o están ganando los premios más duros del mundo del chocolate. Los Óscares de chocolate los gana Ecuador todos los años y siempre hay alguien que busca ganárselo el año siguiente, pues nadie se deja de ganar, pues, ¿no? Así es. Entonces, estos premios mundiales en París, en Nueva York, Ecuador está siempre en la palestra del mejor chocolate también. Entonces, sabemos que tenemos el mejor cacao, sabemos que tenemos el mejor chocolate y sabemos de que los gustos son cambiantes y que el mejor chocolate significa siempre mejorar, siempre innovar, siempre modificar fermentaciones, técnicas de chocolatería para hacer siempre mejor el año siguiente. Así es, ingeniero. Exportación, me pareció interesante la importación. Yo le daba mal el dato de México, usted me corregía que era Costa de Marfil el máximo exportador, pero ¿cuáles son, y esta es una pregunta, cuáles son los mayores importadores de cacao en el mundo y por qué? Porque son los mayores creadores de chocolate, porque son, ¿cuál es la explicación de la mayor importación de un país de cacao? Mira, el problema que tiene el mundo de cacao es que hay una disasociación entre el productor y el consumidor. Y la disasociación se genera porque los centros de procesamiento de cacao no son necesariamente las chocolateras. En Ujú. el mundo cacautero es lo que se llama la molienda. Son estas 6 u 8 compañías en el mundo grandes que muelen 80% del grano del mundo, 70-80% del grano del mundo. Entonces, a centros de molienda como Europa, Filadelfia, perdón, Ámsterdam, Filadelfia, Indonesia y Malasia, que son los más extraños, ellos reciben el grano de todo el mundo, lo muelen y tuestan y entregan a los chocolateros para que ellos transformen y hagan el chocolate final. Entonces hay una mezcla muy grande de lo que se hace en el mundo y este es un porcentaje muy grande de la industria. Los chocolateros pequeños, los que en la industria le llaman bean to bar o del grano a la barra,
son los que procesan con granos de origen y buscan estos chocolates más finos. Pero son un porcentaje chiquitito de la industria. La industria grande, los chocolates de marcas más grandes pasan por estos otros grandes caminos de transformación. Y cuando te decía de la disasociación, tú te encuentras con que te comas un chocolate eh, alemán que venden en cualquier farmacia en Ecuador hoy día y tú no tienes idea de qué producto está allá adentro. Porque como entraron por estos centros de procesamiento grandes, pasaron por las fórmulas de sabor de ellos, tú estás comprando la marca de ellos, no el origen. Y ahí es donde Ecuador pierde, porque Ecuador tiene una diferencia productiva gigantesca con los competidores más grandes del mundo. Somos el mejor cacao del mundo, somos la cuna del cacao en el mundo, no tenemos deforestación, no tenemos trabajo infantil, no tenemos esclavitud. Y tú te volteas a ver los centros productivos africanos y te encuentras con una masiva cantidad de esclavitud. Tú dices, estamos en el año 2020, ¿qué me hablas de esclavitud? Esclavos físicos allá generados en esta industria cacautera africana. Una masiva concurrencia de trabajo infantil pesado. ¿No es cierto? No el niño que ayudó a la mamá a separar dos cosas, sino chicos en el campo con machetes sacando cosas fuera de su familia. Es una cosa horrorosa. Hay una estadística que Costa de Marfil tumbó 90% de su bosque nativo en los últimos 15 años. 90% del bosque nativo lo tumbaron para sembrar cacao ellos. Entonces, hablando de Ecuador también se deforesta, pero es 0.02% contra el 90%, pues no es medible. Entonces, el mundo cacautero está yendo a unas injusticias horrorosas, pero que el consumidor no las sabe, que cuando se las denuncian, se esconden atrás de este procesamiento sin nombres que tiene la industria internacional. Y es muy turro, es muy feo, pero es la realidad y es lo que tenemos que buscar como país de diferenciarlos. Que el consumidor entienda que no solo el sabor es lo que está comprando, que cuando uno compra muchas de estas barras europeas, está comprando esclavitud, deforestación y trabajo infantil, que como consumidor es injusto, porque uno no quiere comprar eso, pero es lo que la oferta le ponen a muchos. Así es, ingeniero. Preguntarle, ¿existe algún tipo de organización cacautera mundial, sectorial de Latinoamérica, de América en general, de Hispanoamérica? ¿Existe algún tipo de asociación, organización que ustedes estén compartiendo? ¿O cada país va con lo suyo y no se meten mucho en congresos internacionales de cacao? Hay dos foros internacionales grandes que se llama el World Cocoa Foundation, que está basado por la industria de chocolateros son quienes lo lideran, y el que manejamos más los productores que se llama la ICCO. Pero la ICCO tuvo en su generación y creación una disparejidad, que uno vota por el porcentaje de cacao producido. Y como los dos países africanos tienen el 60 y pico, casi 70% de la producción mundial de cacao, pues son una aplanadora permanente que hace que los que venimos saliendo tengamos una voz y un voto ínfimo. Se ha venido conversando y trabajando en los últimos años sobre una alineación regional cacautera, porque compartimos estas ventajas productivas con Perú, con Colombia, con República Dominicana, Costa Rica, con Brasil, donde somos diferentes, donde no deforestamos, donde hacemos todas las cosas bien hechas y el consumidor no sabe diferenciarnos. Y hoy estos pequeños que éramos en Latinoamérica, ya somos el 30 y pico por ciento de la oferta mundial cacautera. Y estamos estimados a ser para el 2030 casi el 40, perdón, casi el 50% de la oferta cacautera mundial. Entonces el mundo en estos próximos 10 años va a cambiar mucho. El peso de lo que hace Latinoamérica va a cambiar muchísimo y esperamos que la visión del consumidor que va a preferir, en mi opinión personal, no consumir un producto con esclavitud, no consumir un producto con deforestación, pues va a preferir lo que hacemos nosotros, es la visión que buscamos. Las cadenas productoras pues quieren mantener el status quo. O sea, tú no quieres, si tú eres un chocolatero grande en Europa, sin dar nombres, o en Estados Unidos, dices, no me toques, déjame así nomás porque el de ellos es barato y yo prefiero precios que bienestar social. Y al mismo tiempo cogen, invierten en planes sociales, por ahí plantan un árbol
le pasan un billete a un moreno para que se tome la foto. eh, y generan esto, pues generan esta parte mediática que al final del día, en este mundo moderno, la foto en Instagram vale más que los millones de injusticias que hay detrás de esa foto. Así es, ingeniero. En el ámbito de la hipocresía del siglo XXI, y aún más con las redes sociales alrededor, no se lo puedo negar. No se lo puedo negar, y aún más, imagínese estos exportadores o empresarios chocolateros, cacauteros, en este momento, imagínense, con lo que está pasando en Estados Unidos, aún más ni quieren saber de lo que está pasando, porque el tema de Costa de Marfil, que usted nos está diciendo, de la esclavitud de niños, de jóvenes, seguramente ni les importa ni lo quieren saber, pero cuando están detrás de las cámaras, ahí sí son buenas personas, ahí sí se ocupan de los demás. Te Eh, voy a hacer una recomendación sí, cortita. Cuando sí, tengas tiempo, y tus radioescuchas también, hay un documental de Netflix, una serie que se llama Rotten, Rotten, que uh-huh. dentro de sus episodios, creo que eso no es propaganda, si por eso te la hago, dentro de sus episodios hay uno que se llama un episodio de cacao y chocolate, donde te desnudan la realidad de la producción africana de cacao, pero de la A a la Z. Dura 40 y pico, 50 minutos y te cambia la cara. Yo se lo he dicho a ver amigos míos que me dicen cómo puedo comerme ese chocolate europeo. Míralo y vas a tener una opinión más diferente. Me parece fantástico, ingeniero. Seguramente lo veremos. Antes de despedirlo y agradecerle por esta charla, me gustaría hacerle un par de preguntas que aún se me quedan. La primera, estamos en un momento en el que el país no sabemos exactamente dónde aferrarnos, hay escasez de empleo, hay escasez de dinero, el petróleo está bajo, no sabemos por dónde empezar o reestructurar la economía, la socioeconomía ecuatoriana, y estamos buscando, pues, si crear algún otro tipo de trabajo o exportación o agricultura que sea el nuevo pilar, la nueva piedra con la que podamos construir esta nueva iglesia que es el futuro de, como ya dije previamente, la socioeconomía del país. ¿Cree que el Ecuador se pueda aferrar al cacao, al sector cacautero? Me llamó mucho la atención que usted al principio del programa haya dicho que este iba a ser un año récord de exportaciones en el país. Y hago las dos preguntas en una sola. ¿Cómo ve el futuro del cacao, de los cacauteros, de los exportadores cacauteros en el país y de los agricultores? Y dos, ¿el Ecuador puede aferrarse al sector cacautero como un nuevo pilar fundamental, que siempre lo ha sido, pero con más protagonismo aún para el futuro del Ecuador? Sí. Mira, cada vez que hay una crisis, cuando se rompió el petróleo, el oleoducto en el 80 y pico, cuando se volvió a romper la dolarización, cuando cada vez que pasa algo, sale un político y dice, hay que virar los ojos a la agricultura. Y todo el mundo aplaude y dice, cierto, sí es verdad, porque esa es la que nos sostiene. Y a la hora de la hora no hacen nada. No hace nada más nadie que el pequeño agricultor que saca de su bolsillo su esfuerzo, su ahorro y lo pone en la plata en el campo para seguir creciendo y transformando. La agricultura necesita apoyo. Hemos visto cómo Perú, como Colombia, como Chile han transformado modelos de consumo y han dominado el mundo en áreas que uno no pensara. El consumo de aguacate en el mundo ha subido por 100 por campañas impulsadas por México, que vino Perú y Chile, se colgaron atrás de ellos y los destruyeron a ellos en producción de aguacate. Chile transformó la producción de frutas para ellos. Perú ha transformado la producción de diferentes cosas y se han llevado el mundo entero, de moras, de cosas que uno no se imagina. Tenemos un país bendito, donde crece todo. Aquí tenemos las frutas más exóticas del mundo porque todas pegan aquí y no cogemos y explotamos una. O sea, queremos coger la uvilla que no la conoce nadie, cojamos una fruta que sea de consumo mundial y robémonos el mundo, pongamos el empeño, esforcémonos, compadres, en lugar de andar gastando plata en desarrollar tanto negocio fallido, pues cojamos plata y metamos, digámosle a los que están haciendo mora, vamos a ser productor número uno de mora del mundo, vamos a transformar 5.000, 10.000, 20.000 hectáreas de mora y vamos a sacarla adelante. Lo mismo con cualquier fruta tropical que tú quieras. Convirtamos al Ecuador en una potencia agronómica. Ya lo es en cacao. Pero coger y apuntar todos los cañones en un solo producto es poner todos los huevos en una canasta
que no es inteligente. En su momento pusimos todos los huevos en la canasta del banano y casi nos explota en la cara, pues porque fuimos el productor tan grande de banano del mundo que tuvimos que reprimirnos con leyes para que no se siembre más, y ahora vimos las consecuencias de esas leyes. En algún momento se quiso explotar el cacao, el café. El café, prohibieron la exportación de café ecuatoriano porque todo se iba a procesar. Se destruyó el café en Ecuador en un año. Entonces, hay que dejar la movilidad lateral del agricultor, hay que darle incentivos a cosas inteligentes, hay que pensar más que en el consumo local, en dominar una industria internacional, apuntar con todo, invertir plata y sacarla adelante. Los ejemplos los han generado nuestros vecinos. Somos un país con mano de obra muy costosa, tenemos que entrar a tecnificaciones. Mire cómo dominamos el mercado de las flores en los últimos 20 años. Por empeño, porque Ecuador soluciona todo. Cuando el mercado de camarón colapsó en el mundo por la mancha blanca, ¿quién lo solucionó? Ecuador. Cuando colapsó el mercado bananero con la cigatoca, ¿quién lo solucionó? Ecuador. Cuando colapsó el mercado del mundo de cacao con la monilla, ¿quién lo solucionó? El Ecuador. El Ecuador soluciona todas las potencias porque no tenemos un Estado que interfiere, porque nosotros sabemos sacar las cosas adelante, porque somos locos, porque somos bravos, porque nos metemos la plata y si nos equivocamos, nos equivocamos. ¿Cuánta gente no hizo avestruz pensando que iba a ser la siguiente cosa? CrossFit se metió un pilo de gente, porque el ecuatoriano cuando ve dónde hay para meter plata, se mete y la busca. ¿Cuánta gente vende mascarillas hoy día? Porque todo el mundo buscó, dijo, ahí está la plata, métete, porque el ecuatoriano no se queda tranquilo. El cacao es uno de estos ejemplos y opciones. Pues tenemos que ampliar, hacer un entorno económico, un entorno empresarial para sostener todos los emprendimientos y ver cuál es el efectivo, cuál es el que genera, y van a ir atrás de ese 20 más a copiarlo y hacerlo también. Sí, ingeniero. Cuánta razón tuvo en lo que acaba de decir. Muchas gracias por la entrevista, ingeniero. Antes de despedirlo, me gustaría pedirle un favor, ya que mencionó Pacari al aire, si es que nos podría conseguir publicidad con ellos, sería fenomenal. Le voy a decir que está haciéndole publicidad gratis a los amigos de Pacari para contarles, aunque se les mande un chocolate a regalar. Así es, aunque sea un chocolate, ingeniero. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por el tiempo y a sus escuchas. Consuman chocolate ecuatoriano, hace bien a la salud y es necesario para la cadena productiva. Así es, a consumir chocolate ecuatoriano. Gracias, ingeniero. Nos vemos pronto. Encantado. Adiós.